Dicen que somos iguales. Gel cremoso de Clean & Clear ayuda a prevenir las espinillas. ¡Qué cosquilleo! ¡Qué fresco! ¿Somos tan distintas? Gel cremoso de Clean & Clear. Y todo bajo control. Las muestras es muy importante recabarlas, es decir, esas pruebas son irreproducibles, es decir, lo que se tome en ese lugar, en ese momento luego no se va a poder recoger de nuevo. Bueno, una vez que ya se encontró el cadáver, que fue localizado, como se puede apreciar, se acordonó todo lo que era la zona, con el objeto de que no se contaminara el lugar. Todo comienza con un disparo que suena en las calles de alguna ciudad, o cuando alguien se persona en una comisaría y presenta una denuncia. Tal vez se inicie con la llamada telefónica de una persona que sospecha. Sea como fuere, el disparo, la llamada, la denuncia o la casualidad, a partir de ese momento, un grupo de hombres y mujeres inician su trabajo. Objetivo: desvelar misterios, aclarar los hechos, localizar al culpable, detener al asesino. Yo creo que la investigación es, digamos, la parte más bonita, ¿no? O más, donde uno se puede sentir más realizado. Y dentro de la investigación, pues yo creo que la investigación de homicidios, digamos, sería pues la investigación, digamos, estrella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero al mismo tiempo tenemos que introducirnos en el pellejo del individuo o persona que hayan hecho el delito aquel. Pertenecen a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Son investigadores criminales, policías encargados de buscar una huella escondida, un indicio, un móvil. Policías encargados de descubrir el rostro del asesino. Este cadáver representa el final de una vida y de una historia criminal. Es el resultado del trabajo del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil de Barcelona. Este es el lugar exacto y en la posición exacta como estaba el cadáver cuando fue hallado. Como se ve, está envuelto en unas bolsas de plástico. Esto en concreto es una huella, unas 2 huellas que se encontraron impresas ahí en la tierra, esta rojiza. Esta noche les mostramos una investigación criminal paso a paso, con imágenes inéditas, filmadas por los propios agentes desde su inicio hasta su conclusión. Un testimonio visual único que hoy ofrecemos sin límites. Bueno, el origen de la investigación que se realizó aquí en esta zona fue una desaparición que denunciaron en Asturias. En este caso eran unos familiares que denunciaban la desaparición de una hermana que estaba casada, que vivía en esta zona, en una urbanización, y que al parecer el marido de esta hermana se había presentado en el domicilio familiar y había hecho entrega o les había dejado en custodia a los hijos que tenían en común, aludiendo a que habían tenido una discusión familiar y que esta explicación que dio el marido pues no convenció a las hermanas, entonces decidieron poner una denuncia por desaparición. Es de esas denuncias por desaparición que ya de entrada se ve que son raras, son extrañas, no es una desaparición normal. Empezamos la investigación. La primera gestión que se hizo fue localizar al marido. El marido se personó en el cuartel de la Guardia Civil y se le preguntó por la mujer. Entonces se le solicitó el que nos acompañara al domicilio, que nos
permitiera el entrar en la casa para hacer una pequeña observación del domicilio, y fue en el dormitorio donde ya encontramos que habían restos de sangre que no eran normales. Los investigadores encontraron una casa revuelta, con objetos esparcidos por el suelo, una persona desaparecida, una sospecha. El objetivo es encontrar indicios de que allí se ha cometido un delito, quizás un asesinato. En el lugar del crimen siempre quedan restos, por pequeños que sean, que pueden conducir al esclarecimiento de un caso. Vemos que cualquier detalle, por pequeño que sea, nos puede ser muy significativo, nos puede ayudar para poder reconstruir los hechos. En concreto, esto es una escena, parte de la escena de un crimen. Esto es una mesita de noche donde se encontró este reloj despertador, y tanto en el reloj como en otras partes, vemos aquí, se pueden observar aquí algunas motas de sangre, pero si vemos en detalle el despertador, podemos observar que hay una serie de gotas de sangre cuya forma no es, digamos, perfectamente redonda, sino que es alargada. ¿Qué indica esto al investigador? Pues le indica que esta gota ha llegado ahí mediante una proyección. Es decir, el origen de esta gota es un golpeo con algún objeto contundente en la cabeza de la víctima, y que posteriormente pues esas gotas que han salido proyectadas. Es el primer indicio, la primera bombilla que se enciende en la investigación. La pista señala que entre esas 4 paredes pudo producirse una violenta escena, quizás un crimen. Bueno, pues este es el domicilio donde apareció, donde presuntamente se sucedieron los hechos, en concreto el homicidio de esta mujer. Y esto sería lo que era la entrada a la vivienda, y aquí se han podido ver unos circulitos que es donde se iban señalizando las gotas de sangre que fueron apareciendo, justo lo que fue la primera inspección ocular de la entrada de la casa. Aquí lo que se trataba era de buscar restos de sangre. Se habían encontrado unas salpicaduras en la pared. Aquí de lo que se trataba era de poder localizar sangre, sobre todo en la cama, ya que presumíamos de las lesiones que se le habían podido producir a esta mujer se hubiesen hecho en lo que era la cama. El marido de la desaparecida se mantiene en sus 13. Él no hizo nada. Es fundamental encontrar pruebas incriminatorias. Además, de momento, no hay arma homicida, no hay cadáver. Todas se fotografían con un testigo métrico para tener una relación de la dimensión del indicio de la muestra que se ha encontrado. Este es el desorden que nos encontramos nosotros cuando entramos. Evidentemente, si estaba así, pues pensamos que pudiera ser una situación habitual dentro de la casa. Así estaba la casa, correspondía a la cocina, y se ven ahí pues, bueno, muchos desperdicios de basura sin sacar y demás. Estas son las habitaciones de los críos, donde vivían, donde dormían. El tiempo corre en contra de los investigadores, que están convencidos de que los asesinos se han deshecho del cadáver. La vivienda, el lugar del crimen, está rodeada por un gran y espeso bosque, un lugar idóneo para ocultar un cadáver. Simultáneamente, acosado por los interrogatorios policiales, el marido de la desaparecida comienza a contradecirse. Teníamos dos problemas. Primero, la premura de tiempo, dado que la persona estaba ya detenida, y en segundo lugar era pues la vegetación. La vegetación era un problema importante, porque el cuerpo podía estar muy cerca de donde estábamos nosotros, pero dada la abundancia de vegetación, pues quizás no podíamos llegar a detectarlo. Si el marido es el asesino y el cadáver ha sido ocultado, razonan los investigadores, hay que encontrar el medio de transporte que se utilizó. Este es el vehículo del presunto autor que se intervino y se puso a disposición judicial, y donde presumiblemente trasladó el cuerpo de la víctima, concretamente en el maletero. De hecho, del vehículo pues se sacaron diferentes muestras sobre todo de tierra, de una tierra que nos indicaba a nosotros dónde posiblemente estuviese enterrado el cadáver, o abandonado o tirado el cadáver, y que a la postre y después de un tiempo fue efectivamente donde se encontró el cuerpo de la mujer, en una zona donde la tierra que allí existía era de las mismas características que la que aparecieron en los pedales en concreto del vehículo. También aquí en el maletero pues se encontró el bolso de la mujer,
que ya fue una circunstancia extraña desde un principio el hecho de que si la mujer había desaparecido o se había ido voluntariamente, el hecho de que estuviese el bolso en el coche del marido pues no era normal. Restos de barro en los pedales del coche proporcionan una clave muy valiosa. La policía científica los analiza. Ahora queda localizar un lugar con este tipo de tierra. Los guardias civiles, en combinación con la policía local y la guardia forestal, logran desentrañar el enigma. Hay que buscar en un lugar de la sierra donde el suelo sea rico en hierro. El asesino está ya en el punto de mira. En cada uno de los caminos que salían de esta carretera, pues componentes bien de policía local, bien de guardia civil, pues se dedicaban a meterse en el camino y a buscar, ¿no? Teniendo en cuenta un poquito esa referencia que era esa tierra rojiza, ¿no? En concreto fue un guarda forestal que bajó por este camino y se fue parando en cada uno de los pequeños entrantes que había en la carretera. En concreto fue un poquito más abajo, donde detrás de un montículo encontró ya el cuerpo sin vida de la víctima. También se encontró un papelito que correspondía con un ticket del aparcamiento de una zona azul de otra población cercana y que también se correspondían con otros muchos tickets que se encontraron dentro del interior del vehículo del supuesto autor. El cuerpo pues apareció en este lugar, apareció aquí en esta hondonada. Como se puede apreciar, hay tierra roja, las mismas características que la que se encontró en el coche del supuesto autor. Encontrado el cadáver, la investigación marcha a buen ritmo. Los muertos también hablan, dicen los investigadores policiales. La autopsia es su manera de expresarse. Descubierto el cadáver, descubierto el vehículo que lo transportó, es necesario convertir las pruebas en evidencias, trabajar aún muchas horas. Aquí se van enumerando y señalizando los diferentes elementos que se encuentran en los alrededores del cadáver. Como medida de prevención y para luego posteriores comprobaciones, se señalan, se marcan y se recogen para ser estudiadas. Y aquí pues ya se puede apreciar cómo los investigadores proceden, después de haber fotografiado y filmado todos los indicios que hay alrededor y la situación en que está, se procede a extraer el cadáver del lugar y a retirar lo más cuidadosamente posible todos los elementos que hay a su alrededor. Las cintas estas hay que cortarlas con mucho cuidado, extraerlas con mucho cuidado, porque en estas cintas es factible que existan o que puedan existir o queden impresas huellas de la persona que haya procedido al embalaje del cadáver. Sobre los restos del cadáver han quedado señales inculpatorias, marcas, signos que pueden conducir hacia el arma homicida y hacia el asesino. La teoría básica de la criminalística es que nadie que haya estado en la escena de un crimen o en la escena donde se cometió un delito puede evitar dejar alguna huella de su presencia. En este caso, pues vemos que cuando se encontró el cadáver presentaba unas marcas muy particulares, muy características y desde luego poco comunes, ¿no? Se veía claramente que había sido un objeto contundente y que del golpe había fracturado, entonces creíamos que era un elemento bastante pesado que presentaba algún tipo de circunferencia en su forma, y trasladados al lugar donde se habían producido los hechos, se pudo localizar, por un lado, una mancuerna, presuponíamos que podía ser el arma del crimen. Se encontró que había sangre, que esa sangre, el ADN coincidía con el de la víctima. Hay que encontrar algo que demuestre la presencia de que la persona estuvo ahí. Ese algo antes era muy grande. Para identificar ese algo pues necesitábamos una gran mancha de sangre y aún así no teníamos la seguridad de poder identificar a esa persona. Ese algo cada vez se va haciendo más pequeño. Ahora para identificar un individuo nos llega muchas veces pues un pelo, podemos una mancha de esperma, incluso una mancha de saliva, la huella que se dejó en un vaso, una colilla de cigarrillo. Las piezas van encajando, la investigación se va completando. Las evidencias se acumulan en los informes policiales. Una nueva prueba, un simple pendiente, ayudará a cerrar el caso. Aquí se aprecia en el cadáver como en la oreja derecha porta un pendiente, y esto era de suma importancia, ya que al inicio de la primera inspección ocular que se hizo en el domicilio de esta mujer, a la entrada de la casa se encontró otro pendiente. Cuando apareció el cadáver se pudo comprobar que era la pareja del que portaba el cadáver.
lo que quiere decir que el supuesto autor, en concreto en este caso el marido de esta mujer, cuando sacó el cadáver de la casa, se le cayó el pendiente a la víctima. Aquí se puede apreciar cómo el lóbulo está rajado y esa fue la circunstancia por la que perdió el pendiente. Aquí también se pudo ya comprobar, una vez que ya el cadáver estaba fuera del lugar donde había sido arrojado y una vez que se le había sacado los plásticos que la envolvían, que la mujer estaba vestida con una especie de pijama, con lo cual ya no se pudo comprobar de que evidentemente la mujer no es que se hubiese ido por su propia voluntad, sino que el hecho en sí se tenía que haber producido dentro del domicilio. Caso resuelto. El barro en el coche, los restos en la mancuerna, la sangre en el despertador, el pendiente perdido. Investigación y pruebas pasan a manos judiciales y el asesino es condenado, puesto entre rejas. Pese a que siempre ha negado la autoría del crimen, el trabajo policial ha sido un éxito. Unas manchas de sangre en el escenario del crimen, una huella olvidada en un rincón. Cualquier cosa puede conducir a los investigadores criminales hacia la resolución del caso, a la identificación del criminal. Pero hay ocasiones en las que llegar a tener una fotografía del delincuente conduce a un callejón sin salida. La Guardia Civil y la Interpol buscan a este hombre. Es el presunto asesino de una joven de 25 años a la que estranguló con sus propias manos. Fue en enero de 1999, en un hotel de la localidad de Premià de Mar, en Barcelona. 3 años después del crimen, siguen buscando al homicida y, lo que es más preocupante, se desconoce la identidad de la víctima. Todos los intentos que hemos hecho a nivel internacional, con policías de Francia, de Inglaterra incluso, Suiza, Italia, Alemania, buscando personas desaparecidas para identificar a la víctima. Les hemos enviado imágenes tanto de la víctima como del autor de la muerte. Nada. No han dado fruto. No dejó huellas ni pistas que puedan identificarle. Solo estas imágenes grabadas por una cámara de seguridad de un hotel de Mataró cuando intentaba cambiar divisas. A pesar de las dificultades que entraña el caso, el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Barcelona continúa trabajando para esclarecer este crimen. Han logrado reconstruir los movimientos de la pareja desde el momento en que llegaron al hotel Villa Premià de Mar. Para buscar huellas, indicios, reconstruir la historia, a ver qué ha pasado. Esto fue lo que se hizo aquí, o se intentó más bien, porque la sorpresa fue que alguien había limpiado muy bien. Ni una sola huella, nada. Entonces, a partir de ahí, pues, buscar testimonios, reconstruir los movimientos de la pareja desde el mismo momento que llegaron. 26 de enero de 1999, a las 8:30 de la tarde, la pareja, que hablaba francés, llega al hotel y pide una habitación, pero no se registran. El hombre, de unos 35 años, simula haberse dejado el pasaporte en el coche y promete entregarlo más tarde. Tras dejar el equipaje en la habitación, piden un taxi con la intención de ir a cenar, pero antes necesitan cambiar dinero y se dirigen a Mataró. Vinieron aquí, a este hotel de la ciudad cercana, nada, 10 kilómetros escasos de Premià, a intentar cambiar dinero. La mala fortuna, y buena para nosotros, y con ello no contó el autor de los hechos, es que aquí pues hay una cámara de seguridad, y esa cámara de seguridad fue la que registró las imágenes que ahora hemos difundido. En el mismo taxi regresan a Premià de Mar y van a un restaurante que ya no existe. Durante la investigación, los agentes de la Guardia Civil barrieron la zona y localizaron a todas las personas que tuvieron algún contacto con la pareja. Sobre las 10:30 de la noche vuelven al hotel. El conserje no les pide la documentación porque ya han cambiado de turno. En la habitación, el hombre estrangula por la espalda y sin piedad a la mujer. A ella ni siquiera le da tiempo a defenderse. Traslada el cadáver a la bañera y se asegura de quitarle todo lo que pueda identificarla. Llena la bañera de agua e introduce en ella los objetos que había tocado:
humedece una toalla y limpia minuciosamente el escenario del crimen. No solamente limpia con una toalla mojada, todas las superficies donde podía haber existido cualquier huella de tacto, de contacto, lo limpia todo. No solamente hace eso, sino que sumerge el cadáver en el agua, en la bañera, y con el cadáver todos los utensilios que podían haber tocado, ceniceros, vasos, incluso el papel higiénico, todo, lo deja sumergido en agua. Muy bien, sabe lo que se hace. A las 3:30 de la madrugada, el asesino baja a recepción con las maletas y solicita al conserje que despierten a su compañera a las 10. Abandona el hotel. A partir de ahí, no queda rastro alguno de él. Por la mañana, la mujer de la limpieza entra en la habitación para despertar a la joven y se encuentra con esta imagen. Hasta el momento, los investigadores no pueden definir el vínculo que mantenía la joven con su asesino. Ni siquiera se puede esclarecer el móvil que llevó al agresor a cometer este crimen. Que fuera algo que surge así de pronto, digamos, que entráramos en el terreno pasional, me cuesta pensarlo. Más que nada un detalle, el de usar la triquiñuela de no registrarse en el hotel. Ahora solo queda la esperanza de que alguien pueda arrojar un poco de luz sobre este caso, saber quién es el asesino y poner nombre a la víctima. Las investigaciones por homicidios, digamos que no se dejan aparcadas nunca. Es decir, nunca se da por finalizada una investigación no resuelta. A este hombre que apareció ahí en el pantano flotando, se le llega a identificar a través de la regeneración de las huellas dactilares. Había perdido parte de la piel como consecuencia de haber estado un tiempo sumergido en el agua. Y a través de los métodos de regeneración de huellas se logró reconstruir las huellas dactilares de las manos y comprobar, una vez que se introdujo en el sistema automático de identificación, en el SAID, de que esta persona era una persona que tenía antecedentes policiales. Los procedimientos que se utilizan para identificar un cadáver son muy numerosos. Algunos parecen de ciencia ficción. La epidermis, incluso podemos enfundarnos la epidermis del cadáver en nuestra mano y poner la huella del cadáver. Porque por regla general, cuando es un cadáver que nos expulsa al mar, la epidermis se suelta, se desprende. Entonces, al desprenderse, incluso se puede enfundar, como si fuera un guante, lo que es la epidermis a una persona. En ese caso, me lo podía enfundar yo mismo, enfundarme la epidermis totalmente de una mano de un cadáver. Entintarme la mano en ese momento que tengo la epidermis enfundada y poner la huella, y sería la huella de él, no la mía. Porque es una huella que no cambia. Una vez identificado el cadáver, entra en acción un nuevo elemento de la investigación, la autopsia. Lo estudié y me encontré que tenía una bala que atravesaba de parte a parte, de lado a lado, todo el tórax. Y además de eso tenía dos balas incrustadas, una en la cuarta y otra en la quinta, en la primera y en la segunda, vértebras lumbares, en el cuerpo de las vértebras, del mismo calibre, porque se veía perfectamente bien el calibre, ¿no? Entonces le fui al juez y le dije, mire usted, este señor no ha muerto de un palo, ha muerto de bala. Cuando empezamos a investigar este hecho, esta persona estaba sin identificar, no sabíamos quién era, y pues estas heridas pues en unas heridas muy particulares. Entonces pues en el proceso de investigación se valoró a ver qué posibles eran las causas de estas heridas, y posteriormente, a pesar de las investigaciones que hicimos, fue finalmente cuando se procedió a la detención por otros métodos de investigación, se llegó a detener al presunto autor, quien confesó, fue esa persona, el autor, el que confesó que estas heridas las había producido porque, al parecer, cuando había estado ingresado en prisión, pues un compañero de celda le había comentado que para que una persona no flotara en el agua, una vez muerta, pues que si le hacía unos cortes en el cuerpo, pues no flotaría, cosa que realmente no es cierto, y la prueba es que esta persona acabó flotando en el agua y fue cuando se descubrió el cuerpo. En este caso, el asesino fue descubierto gracias a la colaboración ciudadana. Un testigo anónimo memorizó una matrícula tras presenciar una reyerta. Días más tarde se comprobó que en ese coche iba el cadáver recuperado en el pantano. El crimen, a pesar de los esfuerzos, no quedó sin castigo.
casos complicados que parecen sacados de una película de ficción. Sin embargo, el instinto y la experiencia de los investigadores les lleva a esclarecer hechos de difícil solución. Un poco de barro, un resto de sangre o una simple huella pueden ser determinantes a la hora de dar con la identidad de un criminal. Pero siempre, la mejor forma de cazar a los que burlan la ley es introducirse dentro de su forma de actuar. Pero al mismo tiempo tenemos que introducirnos en el pellejo del individuo o persona que hayan hecho el delito aquel y pensar, ¿qué haría yo aparte de tocar todo aquello que he sacado, todo aquello que he buscado? ¿Dónde tocaría más? Bueno, pues donde tocaría más, no sé, un ejemplo, por decir algo, me salgo de una habitación y cuando salgo me voy para allá y lo que hago es poner la mano así y aquí he podido dejar mis huellas. Tras una primera inspección, comienza el análisis detallado de todos los rincones que han podido recoger alguna huella. La química y la habilidad del investigador hacen el resto. Entonces, bueno, llegamos al maletín de inspección ocular, que es el de huellas respectivamente, y vamos a usar unos reactivos que son unos polvos que son polvos de oro. En ese reactivo lo que hace es usar el algodón, un algodón normal y corriente, y vamos a sacar la huella que antes, previamente, hemos dejado. Aquí están las huellas. Una vez hallado el indicio, hay que asegurar a toda costa la prueba. Es una simple huella, pero de ella puede depender que una persona acabe o no en la cárcel. El juez debe tener constancia más tarde de que la investigación ha sido impecable. Cualquier mínima duda hará que el criminal continúe en la calle. Bueno, el siguiente paso es fotografiarla. Fotografiarla siempre hay que tener en cuenta que cuando se hace una fotografía, sea en este caso de la huella o de cualquier objeto que encontramos en un determinado delito, en lugar de un delito, es siempre poner un testigo métrico. El testigo métrico es ni más ni menos que esto, un testigo métrico. Es un centímetro, es saber qué medidas tiene esa pieza o ese objeto que vamos a fotografiar. Pero la fotografía por sí sola no es suficiente. La huella en sí acabará siendo parte del archivo judicial, como prueba inequívoca e imborrable de la actuación criminal. Entonces procedemos a hacer el trasplante de la huella, que sería ni más ni menos que así, muy fácil. Aplicar el celo encima de la huella. Y ya tenemos la huella que nos la llevamos para nosotros. Aquí está la huella. Esa huella luego lo que hacemos es cogerla y plasmarla en el negativo. Y ya tenemos la huella aquí para hacer su positivo. Una vez tenemos la prueba en nuestro poder, podremos cotejarla más tarde en el laboratorio, analizando con tiempo y paciencia todos sus detalles hasta que el investigador esté total y completamente seguro de quién es su autor, de quién fue el que dejó una mano asesina o ladrona en un cristal, una puerta, una pistola o un cuchillo, el inconfundible rastro del paso de un criminal. Se procede a hacer el cotejo dactiloscópico, que es este. Entonces se procede a buscar los puntos característicos, que son estos que hay aquí, que aparecen, que siempre se siguen las agujas del reloj, el sistema en el sentido de las agujas del reloj. Entonces vemos que hemos marcado, tanto en una fotografía como en otra, que una es la huella latente, la otra es la impresión de la ficha dactilar policial de un individuo. Entonces lo que hacemos es marcar las dos y buscar los puntos característicos que coincidan en su totalidad, en cuanto a su configuración y situación dentro del lofograma que estamos estudiando. Y como mucho sacamos 12, 13 puntos característicos que tenemos más que suficiente para determinar que esa huella sea la misma. Un método aparentemente sencillo pero infalible, una prueba irrefutable imposible de falsear, un indicio que apuntará de forma clara y precisa hasta un nombre y unos apellidos, la identidad única de aquel que un buen día intentó desafiar a la ley. Aunque las huellas dactilares no solo se utilizan para rastrear las marcas que deja un delincuente, también pueden darnos la clave para descubrir la identidad de un cadáver. Es algo muy corriente, lo hacemos de vez en cuando nos aparece un cadáver totalmente secado, lo regeneramos, lo hidratamos. ¿La regeneración cómo es? Pues a base de sumergirlo en líquidos hidratantes, concretamente en amoníaco
o deshidratarlo cuando es un cadáver que aparece del mar y está totalmente hidratado, pues lo desecamos totalmente sumergiéndolo en alcohol y pues hacemos una u otra maniobra dependiendo de cómo es el dedo, hasta que llega un momento en el que nosotros vemos la textura del dedo, la vemos que está perfectamente en condiciones para analizar el dibujo. Y es que nuestras manos llevan impresos en unos pocos centímetros cuadrados una marca que nos hace únicos, diferentes unos de otros. Un dibujo aparentemente sencillo que, sin embargo, jamás ha coincidido en dos seres humanos. De momento nos ha demostrado en el mundo, en todos los seres que somos, de que exista una huella dactilar igual, de unas a otras. Parecidas muchas, pero iguales ninguna. En algunas ocasiones, ni el trabajo de los investigadores, ni el del forense, ni los avances científicos logran desentrañar el misterio de una identidad. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Qué fue lo que le condujo a esa muerte violenta? Hace 13 años que un hombre fue arrollado por el expreso Rías Baixas que hacía el trayecto Santiago-Madrid a la altura del puente del Viso. Todavía no se sabe quién era. Una vez que nos personamos en el lugar, pudimos observar, la primera cosa que hemos encontrado, es decir, fue una zapatilla deportiva. Un poquito más adelante, pues un reloj de pulsera, marca Casio precisamente, un poco más adelante otra zapatilla, y pues a unos 20 metros aproximadamente de un mojón que señalizaba pues el punto kilométrico 361, pues encontramos una persona que había sido arrollada por el tren, que estaba seccionada a la altura del abdomen. Calzaba unas zapatillas 2 números mayor que la talla de su pie. Llevaba 16.000 pesetas en el bolsillo. Vestía ropa cara, manos finas, pero sus huellas dactilares no correspondían a las de ningún ciudadano español. Se difundieron a través de la Interpol, se investigó en establecimientos psiquiátricos, incluso se elaboró un retrato robot con base a las características de su cara destrozada. No se encontró ni rastro. Se divulgó la noticia en la prensa solicitando la colaboración ciudadana, se difundió al servicio de Interpol, se trabajó con todas las personas desaparecidas que de alguna manera pues podían estar en una banda de edad comprendida a la que se había estimado en un principio de esta persona que había sido arrollada. La investigación criminal no llegó en este caso a dar sus frutos. Durante años, el inspector jefe Antolín Doval tuvo la carpeta abierta sobre su mesa. Durante años se cotejaron datos, se volvió una y otra vez sobre lo descubierto. Habida cuenta de la morfología de las orejas y se podía tratar de una persona con algún tipo de minusvalía psíquica, pues se hicieron gestiones en el norte de Portugal a través de Interpol, se hicieron gestiones en todos los centros que atienden a este tipo de personas y no hemos sido capaces de identificarle. Se barajaron varias hipótesis, pero no condujeron a ninguna conclusión. En el lugar del suceso aparecieron unos extraños dibujos, aparentemente simbólicos, que los investigadores examinaron exhaustivamente. Sobre los círculos concéntricos, pues, fue una cosa que realmente llamó la atención en su momento. Se habló en las investigaciones que se hicieron sobre el vecindario, las posibles personas que hubieran pasado por allí. Una vecina pues había visto que en la tarde-noche de ese mismo día pues había visto una persona que respondía a la descripción física de la persona que había sido arrollada, agachado, que de alguna manera se suponía de una forma razonable que pudiera estar haciendo esos círculos. Entonces seguramente los habrá hecho él. Lógicamente la simbología del círculo, al no poder hablar con la
la persona que lo realizó, pues no tenemos ningún dato objetivo para poder aportar un significado. Los investigadores policiales españoles tienen uno de sus trabajos más intensos en la búsqueda de personas desaparecidas. Más de 3.000 casos se acumulan en sus mesas a la espera de que una pista, un pequeño detalle, quién sabe si una casualidad, permitan ponerle el sello de caso resuelto. El 80% de las denuncias por desaparición de personas se resuelven en un año, pero ese 20% restante acumula angustia y dolor y el temor inevitable de que la persona desaparecida haya sido víctima de un crimen. Vamos a ver.